será que Economía dispondrá de un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan las empresas con descuento de IVA. Ahora sí hablamos con Antonelli, que es economista, a ver si nos puede echar un poco de luz sobre esto, cuál es la opinión que tiene respecto a estas medidas anunciadas. Todos sabemos que son paliativos, pero de cualquier manera a ver qué piensa un hombre que tiene esa formación. Doctor Antonelli, Jorge Calvo lo saluda, buen día. Buenos días a la audiencia y a la producción. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué piensa de todo esto que ha hecho como anuncio Massa ayer? Bueno, lo mismo que usted señalaba, que son parches para tirar para adelante los problemas y bueno, en lo posible salir lo mejor parado en términos de la opinión de la gente con vistas a las próximas elecciones de octubre, es decir, buscar algún tipo de recuperación de imagen y de adhesiones a través de estas concesiones a jubilados, a una parte de ellos al menos, y a trabajadores formales, y bueno, habrá que ver hasta dónde, con la experiencia que inevitablemente para el gobierno van incorporando las personas, hasta dónde este plan platita, ¿no es cierto?, con otro camuflaje, pero que en el fondo busca lo mismo que en las elecciones anteriores, a ver hasta dónde alcanza para recuperar votos para, en este caso, el oficialismo. Personalmente, creo que en el mejor de los casos se estira, como ya se ha dicho con otras metáforas, que se estira la mecha de la bomba, pero obviamente no hay ninguna solución de fondo ni remotamente a los problemas estructurales y de coyuntura que tiene la economía argentina. Uh-huh. Bueno, hay muchas cosas que también se pueden colegir, ¿no? Preguntas que por ahí ya se le ha hecho a Massa, ¿por qué no hace ahora y el plan en lugar de esperar a que termine su mandato? En fin, un montón de cosas. Pero la pregunta del millón yo creo que es otra. Todo lo que dice, por ejemplo, su opositor, que en este caso puede ser Milei, ¿se puede hacer acá en la Argentina? ¿Puede dolarizar Milei? ¿O será la única solución la dolarización porque no se puede controlar la inflación gigante que se ha hecho acá en la Argentina? Bueno, ¿Cómo será la historia? Yo tengo una posición contraria a la dolarización porque creo que es una especie de quinta rueda inútil, porque si lo que se busca es frenar la inflación, si solamente se reemplaza la moneda nuestra por el dólar, uh-huh, eso solo no va a frenar la inflación, porque la inflación obedece a dos causas o tiene dos frentes que la generan. Por un lado, efectivamente, el déficit fiscal, que se financia imprimiendo dinero en forma directa o indirecta, o sea, lo hace en forma indirecta porque estrictamente la impresión de dinero se acompaña de una emisión de bonos que absorberían, digamos, esa mayor masa de dinero, pero después hay que pagar los intereses, con lo cual simplemente se dilata un poco el impacto inflacionario que tiene la expansión monetaria. Pero no es menos cierto que lo hemos hablado un montón de veces con usted, tenemos una estructura productiva muy concentrada, con una economía cerrada, con elevados aranceles e impuestos y prohibiciones a la importación, lo que hace que las empresas, no por perversas, sino porque así es el esquema de funcionamiento, están en condiciones de trasladar cualquier aumento de precios, típicamente el dólar, pero también tarifas, impuestos, salarios, a los precios, e incluso remarcar cuando la inflación empieza a trepar, las empresas elevan sus márgenes esperados, porque no son los que en definitiva van a conseguir, porque después le van a subir los costos y esos márgenes no van a ser los que la empresa había calculado. Y bueno, entonces el famoso por las dudas hace que el margen, digamos, del 10, del 20 o el 30 pase al 40 o el 50, sí,
previendo futuras subas. Entonces, en la medida que eso tampoco se resuelve, y Milei no dice muy claramente ni cuándo ni cómo va a resolver ese aspecto de la inflación, solamente dolarizar no sirve. Es cierto que el gobierno no va a contar con la posibilidad de expandir, porque no es fácil que consiga más créditos para incorporar más dólares a la economía, pero la otra parte no se resuelve. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que se haga una dolarización a 1.000 pesos, ¿no? Que no está tan lejos. Y bueno, el que gana $200.000 pesos va a ganar $200. Pero en cuanto pase un mes, ¿no es cierto? Y tenga la inercia inflacionaria del 2, 3, 4, 5, 7%. Pero es que justamente no hay más inflación. A eso es lo que van. No, ¿cómo va a haber inflación en dólares? Y sí, ¿cómo no va a haber inflación en dólares? ¿Quién le va a impedir a las empresas que aumenten sus precios si usted no abre la economía? La economía sigue siendo cerrada, y si las empresas tienen la misma capacidad de expandir sus precios con dólares, con euros, libras esterlinas, yuanes o la moneda que usted quiera. Entonces, lo que va a pasar es que el que gana $200 y puede comprar 100 cosas, va a pasar a ganar $200, pero va a comprar 80 cosas. Ahora, le hago una pregunta. ¿La dolarización es lo mismo que la famosa ley de convertibilidad que ya tuvimos en Argentina? No es lo mismo. Porque hay una confusión. Sí, la gente cree que la ley de convertibilidad es lo mismo que la dolarización. Claro, que va a pasar y son dos cuestiones 200... diferentes. Y yo creería que muchas cosas inclusive se oponen. No son iguales. No es lo mismo porque, digamos, en el otro esquema usted tenía $1, $1, entonces, bueno, si la economía le ingresaba, qué sé yo, tantos millones de dólares por el sector externo, todo eso significaba una expansión monetaria. Y si se retiraban dólares, por la razón que sea, eso significaba una contracción monetaria. Pero ahora no, ahora, digamos, son los propios dólares los que aumentan o disminuyen según el sector externo, y eso se traslada directamente a la moneda, con lo cual también habría que ver qué pasa con todos los mecanismos de absorción. Bueno, son tecnicismos que no hacen el caso, pero lo importante es que la dolarización no frena la inflación por sí misma. No, porque la inflación obedece a dos causas. El problema que tiene Milei y otros economistas es que consideran que la inflación es exclusivamente un problema de expansión monetaria debido al déficit fiscal. Y del peso. Sí, claro, pero el problema es que mientras usted tenga una estructura concentrada y las empresas tengan la capacidad de trasladar costos a precios, usted no resuelve todo el problema, resuelve una parte, pero no todo. A ver, ya desde Marshall sabemos que los precios se forman por la oferta y la demanda. Milei y compañía solamente creen que los precios los forma la demanda, y creen que la inflación no es la suba de precios, sino la desvalorización de la moneda, y están equivocados en las dos cosas. La inflación obedece a la demanda y a la oferta, en este caso a escala agregada, y los precios suben, y esa es la inflación. No es que, la moneda se desvaloriza mágicamente o se revaloriza mágicamente. No hay quien desvalorice o valorice la moneda. La moneda, se desvaloriza porque los precios suben y no al revés. Entonces hay varias cuestiones conceptuales que Milei está equivocado, porque él cree que los demás son ignorantes, y en realidad el que es ignorante es él, porque él adhiere a una escuela económica que no es seguida por la mayoría de los economistas. Mal que le pese, en Estados Unidos y en la mayor parte de los países de Europa, se adhiere a las teorías keynesianas, que no dicen que hay que gastar indefinidamente, sino que dicen que debe haber un banco central independiente, que no tiene que financiarlo al fisco, pero que tiene que tener una capacidad de control sobre posibles situaciones de emergencia, como fue la crisis del 2008. ¿Qué haría la Argentina ante una crisis como la del 2008, para no hablar de la del 1929, si no existiera un banco central que por supuesto, un banco central como es en el mundo, ¿no? Como es en la Argentina? Pero bueno, si nosotros podemos hacerlo, pasar de un banco central, atado a las veleidades del gobierno, a un banco central independiente, bueno, las cosas se resuelven. Y si podemos abrir la economía, aunque sea en forma gradual, para no generar, un impacto al estilo Martínez de Oz, bueno, también podemos ir resolviendo los problemas.
eliminar la moneda no es un mecanismo ni necesario ni práctico y en cambio es un mecanismo peligroso. Digamos, hay que pasar de la idea de un banco central inexistente, que es lo que quiere Milei, a un banco central independiente, que es algo completamente distinto, pero además es muy necesario. Porque con la misma idea de eliminar el Banco Central, eliminemos la Superintendencia de Seguros. Todo tendremos que eliminar acá. Eliminemos todo. Cerrar la Casa Rosada. Bueno, también. Porque entre el año 1935 y 1943 aproximadamente, que fue independiente el Banco Central desde su creación hasta ese momento, hizo todas las cosas bien y no había la inflación que teníamos ahora. Pero tal cual. Bueno. Eso quiere decir que no es el problema el Banco Central. No, exactamente. Milei también miente cuando dice que la inflación empieza con la creación del Banco Central. No es cierto. Hubo inflación antes y no hubo inflación, en cambio, durante la etapa del Banco Central. El Banco Central se crea a imagen y semejanza del Banco de Inglaterra. Claro. Y bueno, y ese banco hasta hoy sigue siendo un banco independiente, aun cuando se lo estatizó en 1946, porque era un banco tan independiente que incluso era privado, el Banco de Inglaterra. Bueno, cuando se lo estatiza no deja de ser independiente. Y ahí vemos las economías del mundo que funcionan todas con bancos centrales independientes y con moneda propia, bueno, salvo las que adhieren al mercado común, a la Unión Europea, pero que no son todas las economías de Europa. Pero en general todos los países del mundo tienen un banco central independiente, que es su función. Además hay otra cosa. El Banco de Inglaterra es un buen ejemplo. Si nosotros no tenemos un banco central, inevitablemente alguno va a cumplir esa función. Exactamente, que es lo que pasó con el Banco de Inglaterra, en parte era el Banco Nación o el Banco de la Provincia de Buenos Aires, no sé cómo se llamaba en el siglo XIX, que digamos cumple esa función rectora, porque inevitablemente hace falta algún tipo de coordinación, como mínimo. Además, el Banco Central no solamente es el que tiene que velar por la moneda, sino cumple la función de policía con el resto de la banca argentina. Exactamente. Y eso alguien lo tiene que hacer. Exacto. Si se elimina el Banco Central, alguno, tarde o temprano, por prueba y error, va a tomar su lugar. Entonces es una pérdida de tiempo. No tiene sentido este tipo de cosas, porque además ya se han experimentado. La crisis de 1929 es el resultado de la ausencia de diseños de política económica, porque se adhería casi fanáticamente al laissez-faire, que el Estado no tiene que intervenir. Entonces, cuando apareció una crisis fenomenal como la del 29, no había cómo responder eso, porque no había herramientas teóricas que explicaran el fenómeno. Eso es lo que hace Keynes. Claro. Pero Keynes no decía que había que gastar sin límite y discrecionalmente, y que el Estado tenía derecho a hacer lo que quiere. No, eso Keynes dijo que en situaciones de crisis extrema alguien tiene que tomar la posta. Si las familias no quieren consumir por temor y las empresas a invertir por temor, y el comercio exterior se cierra porque todos los países hacen lo mismo, bueno, alguien tiene que tomar la posta. Pero Keynes lo que decía fundamentalmente es que había que evitar las crisis, no que el Estado intervenga. El papel del Estado es evitar las crisis, no solucionarlas. Así como el sistema de salud cumple la función de mantener la población sana, no de tener todo el mundo en el hospital. Claro, ¿no? Bueno. Doctor Antonelli, le agradecemos el tiempo, ha sido muy amable con nosotros. No, por favor. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con el doctor Eduardo Antonelli, economista.